Respecto a las superficies, es muy importante dejar bien claros algunos conceptos antes de que pasemos a los métodos de su creación. Para esto estoy considerando que usted ha leído detenidamente el texto que antecede a este video en la página web. Si no es así, lo invito a visitar la página y que lea detenidamente el texto que está antes de este video, para que podamos dejar claros esos conceptos. Ahí decimos que existen dos tipos de superficies, las llamadas superficies de procedimiento y las llamadas superficies NURBS por sus siglas en inglés. La diferencia entre las superficies de procedimiento y las superficies NURBS es el método de edición que después podemos realizar o trabajar sobre ellas. Por defecto, en la ficha superficie podemos crear superficies a través de diversos métodos, de una extrusión o de una revolución o de un barrido sobre una trayectoria. En cualquier caso, por defecto, la superficie que se crea es una superficie de procedimiento. Para crear explícitamente una superficie NURBS, tenemos que tener activado este botón de la ficha superficie. Cuando este botón está activado, podemos crear una superficie con cualquier método y el resultado será una superficie NURBS. Si está desactivado, entonces, otra vez, lo que se genera es una superficie de procedimiento. A su vez, las superficies de procedimiento pueden estar o no conectadas con los perfiles o con los objetos 2D que les dan origen. Por ejemplo, podemos crear una superficie desde un objeto 2D como los que tenemos aquí a través de una extrusión. Pero si no está activo el botón asociatividad de superficie, la superficie resultante no estará conectada a ese perfil. Para que haya conectividad o asociatividad, como la llaman en Autodesk, entonces este botón debe estar activado. Mucho ojo, si nosotros vamos a crear una superficie NURBS, las superficies NURBS nunca están asociadas o no tienen asociatividad con las superficies que les pueden dar origen. Por tanto, si usted activa el botón de asociatividad y también tiene activo el botón creación de NURBS, el resultado es una superficie NURBS que no tiene asociatividad. Por tanto, esta combinación no tiene sentido o la efectividad de este botón es nula. Finalmente, la ventaja de tener asociatividad de superficie es que podemos editar el perfil del que generamos la superficie y la misma superficie se ve modificada. Una ventaja adicional, si lo piensa un poco, es que podríamos añadir restricciones paramétricas como las que revisamos en capítulos anteriores sobre esos objetos 2D. Después derivamos una superficie de procedimiento y esa superficie de procedimiento adquirirá, mientras exista la asociatividad, adquirirá las restricciones paramétricas que impongamos al perfil que le da origen. Al editar el perfil, se modifica también la superficie hasta donde las restricciones lo permitan. Veamos algunos ejemplos. Decíamos que aquí tenemos diversos objetos 2D y antes de crear alguna superficie de procedimiento con asociatividad, porque tengo activo este botón, vamos a imponer una restricción paramétrica y veamos cómo funciona respecto a la superficie total. Por tanto, vámonos a la ficha paramétrico y vamos a poner una restricción sencilla que nos sirva de ejemplo, que sea la de conectividad en un punto o coincidencia en un punto. Vamos a seleccionar este punto y que exista conectividad con este otro punto del otro objeto. Y queda establecida la restricción paramétrica. Esto significa que si yo edito esta línea, la modifico y la muevo, la conectividad en ese punto o la coincidencia en ese punto con el arco no se modifica. Puedo, por tanto, modificar la línea, estirarla y sigue habiendo coincidencia en ese punto, toda vez que es una restricción paramétrica que hemos impuesto para esos dos objetos. Voy a poner control Z para devolverlo a su forma original y observe entonces que aquí tenemos marcado con un pequeño punto azul una restricción paramétrica. Vamos a generar, a partir de este perfil, vamos a generar entonces una superficie de procedimiento con asociatividad. Voy a ponerlo entonces en vista isométrica
Vamos a acercarnos un poco. Y vamos a generar una superficie a través de una extrusión. Por tanto, selecciono uno y otro objeto y simplemente le voy a dar una altura. Y concluimos. Esta es una superficie de procedimiento con asociatividad. Esto significa que si yo intento editar la superficie, por ejemplo esta, modificando algunos de sus pinzamientos, por ejemplo arrastrando este pinzamiento, obtengo un mensaje de AutoCAD en donde me dice que estoy a punto de romper con la asociatividad con la curva que le dio origen. Observe el mensaje, una o más superficies, la que he seleccionado, están asociadas a una curva de definición, una superficie o una ecuación paramétrica. En este caso es a ambas cosas, es a una curva de definición y a una restricción paramétrica. Si continúo, la asociatividad se va a perder, o bien puedo modificar, cancelar la operación aquí y modificar esta superficie modificando el perfil o la curva de definición decimos que le dio origen. Por tanto, voy a modificar un poco la vista. Vamos a seleccionar la curva que le dio origen y vamos a editarla. Al editarla, se modifica el conjunto de la superficie, pero observe que al mismo tiempo también se mantiene vigente la restricción paramétrica de punto de coincidencia que habíamos establecido con el arco. Ahí. Por tanto, decimos que las superficies de procedimiento pueden crearse con esta asociatividad y a su vez los perfiles pueden tener restricciones paramétricas o incluso derivarse de algunas ecuaciones matemáticas. Ese es un pequeño punto o una especificación de edición que hacemos con las superficies de procedimiento, es decir, es una de sus características de edición, el que pueden ser modificadas a través de los perfiles a los que están asociados. Podemos crear una superficie de procedimiento, voy a acomodar aquí, podemos crear una superficie de procedimiento, voy a utilizar otra extrusión sobre esta línea, pero sin asociatividad. Observe que he desactivado el botón de asociatividad. Por tanto, esta superficie no tiene ningún parámetro, ninguna conexión con la línea de la que la generamos. Observe ahora que podemos modificar las superficies de procedimiento a través de la modificación de los pinzamientos que presenta. Observe que ya no obtuve ningún mensaje de que había asociación y la línea de la que surgió se ha quedado ahí. Como puede ver. Las características de edición que presentan a su vez las superficies NURBS. Aquí estoy revirtiendo todos los cambios. Decíamos, las características de edición que presentan todas las superficies NURBS es que pueden ser modificadas a través de vértices de control. Eso da una gran flexibilidad para el esculpido de superficies. Puedes activar aquí asociatividad de superficies. Decíamos que si creamos superficies NURBS no tiene ningún sentido tener este botón activo. Vamos a crear una extrusión sobre este arco. Lo elevamos y vamos a seleccionarlo ahora. Vamos a pulsar el botón Mostrar vértices de control. Y observe ahora que la edición de esta superficie es distinta. Ahora tenemos pequeños círculos a través de los cuales podemos modificar la forma de la superficie. Decíamos incluso esculpiéndola. Si necesitamos agregar un punto sobre la superficie para que podamos pulsar o tirar de ella, como lo estoy haciendo ahora, entonces podemos ir a barra de edición de vértice de control, indicar el punto donde queremos hacer esa operación y ahí se va a agregar un nuevo vértice de control que nos va a servir para esa edición.
Por tanto, decíamos, las superficies NURBS son muy flexibles para que podamos realizar esculpido con ellas. En cambio, las superficies de procedimiento permiten una correcta parametrización de sus dimensiones. Pero una vez que hemos ejemplificado los conceptos que nos interesaba resaltar, podemos pasar ahora a ver los distintos métodos con los que podemos crear superficies y después los procedimientos para editarlas.